Sección 14. Los profetas, voceros de Dios. Jehová nombra profetas para que transmitan advertencias y mensajes relativos a la adoración verdadera y al Mesías. Basado en los libros de Isaías, Jeremías, Daniel, Amós, Miqueas y Zacarías. Durante la época de los reyes de Israel y Judá cobró relevancia un importante grupo de hombres: los profetas. Todos ellos necesitaron valor y una fe firme para transmitir los mensajes de Dios. Muchas de sus profecías trataron sobre los siguientes temas. 1. La destrucción de Jerusalén. Los profetas de Dios, sobre todo Isaías y Jeremías, predijeron con muchos años de anticipación que Jerusalén sería destruida y abandonada. También revelaron de forma impactante la razón por la que aquella ciudad había provocado la ira de Dios. Aunque decía representar a Jehová, sus prácticas religiosas ofensivas, su flagrante corrupción y su violencia la delataban. 2. La restitución de la adoración verdadera. Tras los 70 años de exilio en Babilonia, el pueblo de Dios regresaría a su tierra, reconstruiría el templo de Jerusalén y restituiría la adoración verdadera. Unos 200 años antes de que sucediera, Isaías profetizó que un hombre llamado Ciro conquistaría Babilonia y liberaría al pueblo. Incluso reveló cuál sería su singular plan de ataque. 3. La llegada del Mesías y sus vivencias. El Mesías nacería en una ciudad llamada Belén. Sería una persona humilde, quien haría su entrada en Jerusalén montado sobre un simple asno. Pese a que trataría a la gente con amor y cariño, muchos lo despreciarían. De hecho, sufriría una muerte terrible. ¿Significaría eso el fin del Mesías? No, pues sería resucitado para presentar su sacrificio y así obtener el perdón de los pecados de toda la humanidad. 4. El gobierno del Mesías. Los seres humanos imperfectos no están capacitados para gobernar, pero el rey mesiánico sí. Lo que es más, a él se le llamaría príncipe de paz. Cuando gobierne la tierra, habrá paz en todo el planeta, y el hombre vivirá en armonía con los animales. Desaparecerán todas las enfermedades, y hasta la muerte será cosa del pasado. De hecho, millones de personas volverán a vivir. Preguntas de repaso. ¿Sobre qué trataban los mensajes de los profetas? ¿Qué dijeron los profetas sobre la destrucción de Jerusalén y la restitución de la adoración verdadera? ¿Qué se profetizó respecto al Mesías y sus vivencias? ¿Qué caracterizaría el gobierno del Mesías? Sección 15. Un profeta exiliado ve el futuro. Daniel escribe profecías sobre el reino de Dios y la llegada del Mesías. Babilonia es conquistada. Basado en el libro de Daniel. Daniel fue un israelita fiel que llevaron prisionero a Babilonia cuando no era más que un muchacho, poco antes de la destrucción de Jerusalén. Tanto él como el resto de judíos exiliados disfrutaron de cierta libertad pese a su condición de cautivos. Durante los años que vivió en aquella ciudad, Dios siempre estuvo con Daniel. De hecho, lo ayudó a salir con vida de un foso de leones y le permitió contemplar el futuro lejano. Las profecías más importantes de Daniel tuvieron que ver con el Mesías y su reino. El tiempo en que llegaría el Mesías. ¿Cuándo debería esperar el pueblo de Dios que viniera Mesías el caudillo? A Daniel se le explicó que llegaría 69 semanas de años después de que se ordenara la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Como una semana tiene 7 días, una semana de años debe tener 7 años. La orden de reconstrucción se dio en el 455 antes de nuestra era, mucho después de los días de Daniel. Si desde ahí contamos 69 semanas, es decir, 483 años, llegamos al 29 de nuestra era. ¿Qué sucedió entonces? Más adelante lo veremos. A Daniel también se le reveló que el Mesías sería cortado o ejecutado para pagar por los pecados de la humanidad. Daniel
9:24-26. El Mesías sería rey en los cielos. En una asombrosa visión, Daniel observó que alguien como un hijo del hombre, quien no era otro que el Mesías, se acercaba al trono celestial de Dios. Entonces, Jehová le concedía gobernación y dignidad y reino, un gobierno que duraría para siempre. Luego Daniel se enteró de otro emocionante dato sobre el reino mesiánico. Su rey gobernaría con un grupo de personas al que se llamó los Santos del Supremo. Daniel 7, 13, 14 y 27. El reino pondría fin a todos los gobiernos del mundo. Daniel, capítulo 2. Dios hizo que Daniel pudiera interpretar un sueño que tenía desconcertado a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Este había visto una enorme estatua que tenía la cabeza de oro, el torso y los brazos de plata, el vientre y los muslos de cobre, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Entonces, una piedra salía de una montaña y golpeaba los frágiles pies de la estatua y la convertía en polvo. Daniel explicó al rey que la cabeza de oro representaba a Babilonia, y las demás partes a otras potencias mundiales que vendrían después. El reino de Dios entraría en acción durante el tiempo de la última potencia, los pies de hierro y barro, y reduciría a añicos todos los gobiernos del planeta. Luego reinaría para siempre sobre el mundo entero. Daniel vivió lo suficiente como para ver la caída de Babilonia. Tal y como se había profetizado, el rey Ciro conquistó la ciudad. Poco después, justo cuando se cumplían 70 años de la desolación de su tierra, los judíos salieron del exilio. Bajo la dirección de varios gobernantes, sacerdotes y profetas fieles, reconstruyeron Jerusalén y restauraron el templo de Jehová. Pero, ¿qué sucedió cuando pasaron los 483 años predichos? Preguntas de repaso. ¿De qué se enteró Daniel respecto al Mesías y el reino de Dios? ¿Qué haría el reino de Dios con los gobiernos del mundo? Sección 16. Llega el Mesías. Jehová revela que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Basado en los capítulos 1 a 3 de Mateo, el capítulo 1 de Marcos, el capítulo 2 de Lucas y el capítulo 1 de Juan. ¿Cómo podría la gente reconocer al Mesías? Dios mismo se encargaría de revelar su identidad. 400 años después de terminar de escribirse las escrituras hebreas, un ángel llamado Gabriel se le apareció a María, una joven que vivía en el norte de Galilea, en Nazaret. Gabriel le anunció a María que iba a tener un bebé. Aunque ella era virgen, Dios haría que quedara embarazada por medio de su fuerza activa, es decir, su Espíritu Santo. Este niño sería el prometido rey que gobernaría para siempre. En realidad, Dios transmitiría la vida de su hijo primogénito, que hasta ese momento vivía con él en los cielos, a la matriz de María. La siguiente es información suplementaria. ¿El Hijo de Dios? Jesús no fue engendrado por un hombre y una mujer. Su padre fue Jehová Dios, pues él mismo lo creó. De hecho, fue su primera creación. Como Dios le dio la vida, puede decirse que Jesús es su Hijo. Después, Jehová utilizó a este Hijo espiritual como obrero maestro para crear todas las demás cosas, incluido el universo. Retorno a la sección. María aceptó con humildad aquella extraordinaria encomienda. Su prometido, un carpintero llamado José, se casó con ella después de que Dios le enviara un ángel para explicarle la situación. Ahora bien, recordemos que se había profetizado que el Mesías nacería en Belén, no en Nazaret. ¿Cómo se cumpliría esa predicción si dicha localidad estaba a unos 140 kilómetros, 90 millas de allí? Poco después, un gobernante romano ordenó un censo, y toda persona debió registrarse en su lugar de origen. Por lo visto, las familias de José y María eran de Belén, así que ambos viajaron allí cuando quedaba poco tiempo para que ella diera a luz. Jesús nació en un establo, y tuvo que ser acostado en un simple pesebre.
Entonces, en un campo cercano, una multitud de ángeles se apareció ante unos pastores y les anunció que acababa de nacer el predicho Mesías o Cristo. También habría otras personas que darían fe de que Jesús era el prometido Mesías. El profeta Isaías había predicho que alguien prepararía el camino para la crucial obra de Cristo. Ese hombre fue Juan el Bautista. En cierta ocasión, al ver a Jesús, exclamó: «Mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». De inmediato, varios de los seguidores de Juan se hicieron discípulos de Jesús. Uno de ellos afirmó: «Hemos hallado al Mesías». Juan 1:29, 36 y 41. Pero el testimonio más convincente aún estaba por darse. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, Jehová lo nombró Mesías por medio de su Espíritu Santo y dijo: «Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado». Mateo 3, 16 y 17. Por fin había llegado el Mesías prometido. Pero, ¿cuándo sucedió esto? En el 29 de nuestra era, justo cuando se cumplieron los 483 años predichos por Daniel. En realidad, estas son solo algunas de las muchas pruebas que demuestran que Jesús es el Mesías. Ahora bien, ¿qué mensaje proclamaría durante su estadía en la tierra? Preguntas de repaso. ¿Cómo dieron testimonio los ángeles de que Jesús era el Mesías? ¿Qué hizo Juan el Bautista para dar fe de que Jesús era el Mesías? ¿Cómo demostró Jehová que Jesús era el Mesías? Sección 17. Jesús predica el reino de Dios. Jesús enseña muchas cosas a sus discípulos, pero se centra en el reino de Dios. Basado en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Él mismo dijo: «Tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado». Lucas 4:43. Iba de aldea en aldea predicando y declarando las buenas nuevas del reino de Dios. Lucas 8:1. Analicemos 4 verdades que Jesús enseñó acerca de este reino, el tema principal de su predicación. 1. Jesús sería el Rey. Él mismo se identificó claramente como el Mesías. Además, indicó que era el Rey de la visión del profeta Daniel. Les dijo a sus apóstoles, sus seguidores más cercanos, que un día Él se sentaría en un trono glorioso, y que ellos formarían parte de un grupo limitado de personas que reinaría a su lado. A esta colectividad la llamó rebaño pequeño. También habló de otras ovejas que no serían parte de ese grupo. 2. El reino de Dios traería verdadera justicia. Jesús señaló que el reino remediaría la mayor de las injusticias, la que Satanás cometió contra el nombre divino. ¿Cómo lo haría? Santificándolo o limpiándolo de todas las injurias que ha soportado desde la rebelión del Edén. Además, Cristo demostró que bajo el reino no existiría la discriminación, pues enseñó a hombres y mujeres, ricos y pobres, sin hacer distinción. Y aunque había sido enviado para predicar a los israelitas, hizo todo lo que pudo por ayudar a samaritanos y gente de otras naciones. Él era muy distinto de los líderes religiosos de su tiempo, quienes estaban dominados por los prejuicios y el favoritismo. 3. El reino de Dios no sería parte de este mundo dominado por Satanás. Jesús vivió en un período conflictivo de la historia judía, pues la nación estaba bajo la soberanía de otro país. No obstante, nunca permitió que lo inmiscuyeran en política. Hablando con un gobernante, afirmó: «Mi reino no es parte de este mundo». Juan 18:36. Y a sus discípulos les dijo: «Ustedes no son parte del mundo». Juan 15:19. Además, no les permitió que empuñaran las armas, ni siquiera para defenderlo a él. 4. Cristo gobernaría con amor. Jesús prometió aliviar las cargas de sus seguidores, y así lo hizo. Les ofreció prácticos consejos sobre la inquietud,
el materialismo, las relaciones sociales y la felicidad. Fue un hombre cariñoso y accesible. Cualquier persona, hasta la de más humilde origen, se animaba a ir a verlo con la confianza de que recibiría un trato digno y respetuoso. ¿Quién no quisiera tener un gobernante así? Como anticipo de lo que hará el reino de Dios, Jesús también realizó muchos milagros. ¿Qué logró con ellos? Veamos. Preguntas de repaso. ¿Cómo dio a conocer Jesús a sus discípulos que Él era el Rey mesiánico? ¿De qué maneras demostró Jesús que reinaría con justicia? ¿Cómo dejó claro Jesús que el reino de Dios no sería parte de este mundo? ¿Por qué puede esperarse que Jesús gobierne con amor? Sección 18. Los milagros de Cristo. Jesús demuestra con sus milagros cómo usaría su poder cuando fuera rey. Basado en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dios le concedió a su Hijo un poder sobrehumano que le permitió realizar numerosos milagros, muchos de ellos ante multitud de testigos. De esta forma, Jesús demostró que era capaz de vencer a los eternos enemigos de la humanidad. He aquí algunos ejemplos. El hambre. El primer milagro de Jesús, convertir agua en vino, demostró su capacidad para proporcionar comida y bebida en abundancia. En otras dos ocasiones multiplicó unos pocos panes y pescados para alimentar a miles de personas. En ambos casos hubo comida de sobra. La enfermedad. Cristo curó a personas que sufrían toda suerte de dolencia y toda suerte de mal. Mateo 4:23. Sanó a ciegos, sordos, lisiados, leprosos y epilépticos. En realidad, su poder curativo no tenía límites. Los desastres naturales. Cierta noche, mientras Jesús y sus discípulos navegaban por el mar de Galilea, se desató una terrible tormenta. Los discípulos se asustaron mucho, pero Jesús sencillamente alzó la vista al cielo y exclamó: ¡Silencio! ¡Calla! De inmediato, se calmó el temporal. En otra ocasión caminó sobre las aguas durante una tempestad. Los espíritus malvados. Estos espíritus, conocidos como demonios, son infinitamente más poderosos que nosotros. De hecho, han acosado a numerosas personas y muchas no han podido hacer nada para quitárselos de encima. Sin embargo, Jesús no les tenía miedo. Al contrario, eran ellos los que temblaban ante su presencia y lo obedecían al instante cuando les ordenaba que dejaran en paz a sus víctimas. La muerte. Este adversario, al que la Biblia llama el último enemigo, antes o después nos vence a todos. 1 Corintios 15:26. No obstante, ni siquiera la muerte supuso un obstáculo insalvable para Cristo, pues Él les devolvió la vida al hijo de una viuda y a una muchachita. Pero el caso más sobresaliente es el de su amigo Lázaro, quien llevaba muerto 4 días cuando Jesús lo resucitó delante de una gran multitud. Hasta sus peores enemigos tuvieron que reconocer el poder que tenía Jesús. Ahora bien, con el tiempo, las personas a quienes Jesús ayudó enfermaron y murieron. Entonces, ¿de qué sirvieron todos esos milagros? Sirvieron de mucho, pues probaron que las emocionantes profecías sobre el reino mesiánico tenían fundamento. Es indudable que el rey nombrado por Dios acabará con el hambre, las enfermedades, los desastres naturales, los demonios y hasta la muerte. Está claro que Jehová le ha otorgado el poder para lograrlo. Preguntas de repaso. ¿Qué milagros de Jesús demostraron que puede acabar con el hambre, las enfermedades, los desastres naturales, los espíritus malvados y la muerte? ¿Qué enseñan los milagros de Jesús sobre su futuro reino? Sección 19. Una profecía que se extiende hasta nuestros días. Jesús indica cómo se sabría que Él ha comenzado a reinar y que el fin de este mundo está cerca.
basado en los capítulos 24 y 25 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos y el capítulo 21 de Lucas. Estando en el Monte de los Olivos, que ofrecía una hermosa vista de Jerusalén y su templo, 4 apóstoles le pidieron a Jesús en privado que les explicara ciertos comentarios suyos. Acababa de decir que el templo sería derribado, y anteriormente les había hablado de la conclusión del sistema de cosas. Mateo 13, 40 y 49. Así que le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Mateo 24, 3. En su respuesta, Jesús les aclaró lo que sucedería antes de que Jerusalén y su templo fueran destruidos. Pero, en realidad, su predicción iba mucho más allá, pues posteriormente se cumpliría a escala mundial. Para saber cuándo Jesús volvería a estar presente, los habitantes de la tierra tendrían que estar atentos a una señal. Un conjunto de sucesos mundiales que ocurrirían durante el mismo período. Dicha señal indicaría que Jehová ya habría coronado a Jesús rey del reino mesiánico y que este gobierno pronto acabaría con la maldad y restauraría la paz en todo el planeta. Los sucesos predichos por Jesús marcarían el final del mundo actual, con todo su sistema político, social y religioso, y el comienzo de un nuevo mundo. Jesús dijo que, cuando Él comenzara a reinar en los cielos, por toda la tierra habría guerras, hambre, terremotos y epidemias. El respeto por la ley iría desapareciendo. Además, sus verdaderos discípulos predicarían a todas las naciones las buenas noticias del reino de Dios. El punto culminante de la señal sería la gran tribulación, la época más angustiosa de la historia. ¿Y cómo sabrían los cristianos que se acerca ese terrible momento? Jesús dijo a sus discípulos, «Aprendan de la higuera». Mateo 24, 32. Cuando una higuera empieza a echar hojas, se sabe que el verano está cerca. Igualmente, cuando en un mismo período de tiempo sucedieran todas las cosas predichas por Jesús, se sabría que el fin es inminente. Ahora bien, Jesús dijo que solo el Padre conocía el día y la hora en que comenzaría la gran tribulación. Por ello, advirtió, «Manténganse despiertos, porque no saben cuándo es el tiempo señalado». Marcos 13:33. La siguiente es información suplementaria. La señal de la presencia de Cristo. Jesús profetizó cuál sería la señal de que Dios pronto destruiría al mundo corrompido por la maldad. La humanidad comenzó a ver esa señal a partir de la Primera Guerra Mundial. Los acontecimientos religiosos, políticos y sociales de la actualidad desembocarán dentro de poco en el predicho fin, y nadie podrá evitarlo. Para salvarse, los discípulos de Cristo deben mantenerse alerta y demostrar fuera de toda duda que se han puesto de parte de Dios en la cuestión sobre su derecho a gobernar. Preguntas de repaso. ¿Qué pregunta le hicieron a Jesús algunos apóstoles? ¿Qué indicaría la señal de la que habló Jesús y en qué consistiría? ¿Qué advertencia hizo Jesús? Sección 21. Jesús resucita. Jesús se aparece a sus discípulos para animarlos y darles nuevas instrucciones. Basado en el capítulo 28 de Mateo, el capítulo 16 de Marcos, el capítulo 24 de Lucas, los capítulos 20 y 21 de Juan, y primera a los Corintios 15, 5 y 6. Al tercer día de haber muerto Cristo, varias discípulas suyas fueron a la tumba y la hallaron abierta. Alguien había retirado la piedra que tapaba la entrada, y la tumba estaba vacía. Entonces aparecieron 2 ángeles. Uno de ellos les informó, «Ustedes buscan a Jesús el Nazareno. Fue levantado». Marcos 16, 6. De inmediato, las mujeres corrieron a contárselo a los apóstoles. En el camino se encontraron con Jesús, quien les dijo, «No teman, vayan, informen a mis hermanos para que se vayan a Galilea, y allí me verán». Mateo 28:10. Más tarde,
Mientras 2 discípulos iban de Jerusalén a Emaús, un desconocido se les acercó y les preguntó de qué hablaban. Era el propio Jesús, pero no lo reconocieron porque había adoptado una apariencia distinta. Respondieron con tristeza que venían hablando de su maestro, y el hombre se puso a explicarles todo lo que las Escrituras decían sobre el Mesías. En realidad, Jesús había cumplido hasta el último detalle de las profecías mesiánicas. Cuando se dieron cuenta de que hablaban con Cristo, quien ahora era un espíritu, éste desapareció. Los 2 discípulos volvieron a Jerusalén y fueron a ver a los apóstoles, que se hallaban reunidos a puerta cerrada. Mientras contaban lo sucedido, todos los presentes se quedaron atónitos al ver a Jesús aparecerse de nuevo. ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón?, les preguntó. Y añadió, está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día. Lucas 24, 38 y 46. Durante 40 días, Jesús fue visto varias veces. En cierta ocasión, lo vieron más de 500 personas. Tal vez fue en ese momento cuando encomendó a sus seguidores esta importante misión. Vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y, miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Mateo 28, 19 y 20. La última vez que se reunió con sus 11 apóstoles fieles les prometió: recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes, y serán testigos de mí hasta la parte más distante de la tierra. Hechos 1:8. A continuación, comenzó a subir al cielo, y una nube fue ocultándolo de la vista de todos. La siguiente es información suplementaria. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es la fuerza más poderosa que existe. Jehová Dios la utilizó para crear los cielos y la tierra, así como para transmitir sus ideas a los escritores de la Biblia. También la empleó para realizar todos los milagros, entre ellos el más importante: devolver la vida a Jesucristo y convertirlo de nuevo en un poderoso espíritu. Preguntas de repaso. ¿Cómo se enteraron los discípulos de que Dios había resucitado a Jesús? ¿Qué les explicó Jesús a 2 discípulos que se dirigían a Emaús? ¿Qué misión encomendó Jesús a sus seguidores antes de subir al cielo? Sección 22. Los apóstoles predican con valor. A pesar de la persecución, la congregación cristiana crece con rapidez. Basado en Hechos 1:1 a 11:21. 10 días después de que Jesús subiera al cielo, durante la fiesta judía del Pentecostés, en el año 33, unos 120 discípulos se reunieron en una casa en Jerusalén. De pronto, se oyó algo como una ráfaga de viento, y los discípulos empezaron a hablar en idiomas que no conocían. ¿Qué estaba pasando? Que Dios les había concedido su Espíritu Santo. La ciudad estaba llena de visitantes de diferentes países que habían venido para celebrar la fiesta. Todos se quedaron pasmados al ver que los discípulos de Jesús podían comunicarse con ellos en su propia lengua. Para explicarles lo sucedido, Pedro les recordó que el profeta Joel había predicho que Dios derramaría su espíritu sobre sus siervos y les concedería habilidades especiales. Estos dones milagrosos demostraban claramente que ahora era la congregación cristiana, y no la nación de Israel, quien contaba con la bendición divina. Por tanto, a partir de entonces, quienes desearan servir a Dios debían hacerse cristianos. Sin embargo, los enemigos de Cristo empezaron a perseguir a los discípulos. Un día metieron a algunos en prisión, pero vino un ángel por la noche, los liberó y les dijo que siguieran predicando. En cuanto amaneció, entraron al templo y comenzaron a hablar sobre Jesús. Muy enojados, los líderes religiosos les ordenaron que dejaran de predicar. Pero los apóstoles les contestaron con valor: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres.
Hechos 5, 28 y 29. Lejos de darse por vencidos, los enemigos intensificaron sus ataques. Algunos judíos acusaron de blasfemia al discípulo Esteban y lo lapidaron. Entre los que presenciaron el asesinato estaba Saulo de Tarso, un joven que odiaba a los cristianos. Tras aquel episodio, se fue a Damasco con la intención de arrestar a todos los que encontrara. Pero mientras iba de camino, una luz celestial lo cegó. Entonces oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo?». Confundido, preguntó: «¿Quién eres?». Y la voz respondió: «Soy Jesús». Hechos 9, 3-5. 3 días después, Jesús envió a un discípulo llamado Ananías para que le devolviera la vista. Saulo se bautizó y comenzó a predicar con entusiasmo. Con el tiempo, llegó a ser conocido como el apóstol Pablo, un incansable misionero cristiano. Al principio, los discípulos solo predicaban el reino de Dios a los judíos y a los samaritanos. Pero cierto día, un ángel se le apareció a Cornelio, un oficial del ejército romano que creía en el Dios verdadero, y le mandó llamar al apóstol Pedro. Este llegó en compañía de otros discípulos y le predicó al oficial y a los de su casa. Mientras el apóstol hablaba, aquellos creyentes recibieron el Espíritu Santo, y Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. A partir de ese momento, cualquier persona, sin importar su nacionalidad, tendría la oportunidad de recibir la vida eterna. En efecto, las buenas nuevas serían proclamadas a todas las naciones. Preguntas de repaso. ¿Qué ocurrió durante la fiesta del Pentecostés? Cuando los discípulos de Jesús se pusieron a predicar, ¿qué hicieron sus enemigos? ¿Cómo se abrió a todas las naciones la posibilidad de recibir vida eterna? Sección 23. La difusión de las buenas nuevas. El apóstol Pablo viaja por tierra y mar predicando el mensaje del reino. Basado en Hechos 11:22 a 28:31. Una vez que se hizo cristiano, Pablo comenzó a predicar con entusiasmo el reino de Dios. Pero ahora sería él quien tendría que soportar implacable persecución. Este infatigable apóstol realizó largos viajes a fin de dar publicidad al gobierno que cumpliría el propósito original de Dios para la humanidad. Durante su primer viaje, visitó Listra y curó a un hombre que había nacido cojo. La multitud que lo vio comenzó a gritar que el apóstol y su compañero, Bernabé, eran dioses. A duras penas lograron ellos impedir que les ofrecieran sacrificios. Sin embargo, la gente luego se dejó llevar por los enemigos de Pablo y terminó apedreándolo. Aunque lo dieron por muerto, el apóstol sobrevivió y poco después volvió a la ciudad para animar a los discípulos. Más adelante, algunos cristianos de origen judío insistieron en que los creyentes no judíos obedecieran ciertos preceptos de la ley de Moisés. Para resolver la polémica, Pablo llevó la cuestión a los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Tras analizar bien las Escrituras y pedir la ayuda del Espíritu Santo, estos escribieron a las congregaciones y les ordenaron que evitaran la idolatría, que no comieran sangre ni carne sin desangrar, y que no cometieran fornicación. Dichos mandatos eran cosas necesarias, pero no implicaban seguir la ley mosaica. En su segundo viaje, Pablo visitó Berea, una localidad situada en la actual Grecia. Los judíos que vivían allí aceptaron de buena gana el mensaje, si bien examinaban a diario las Escrituras para comprobar lo que aprendían. Poco después, Pablo tuvo que volver a huir de sus enemigos. Viajó hasta Atenas, donde compareció ante un grupo de ciudadanos cultos y pronunció un memorable discurso de forma muy elocuente y respetuosa. Después de un tercer viaje misionero, Pablo se desplazó a Jerusalén. Cuando fue al templo, una chusma intentó asesinarlo. Pero los soldados romanos intervinieron y se llevaron a Pablo para interrogarlo. Como era ciudadano romano,
se le permitió presentar su defensa ante el gobernador Félix. Los judíos nunca pudieron probar ninguno de los cargos que le imputaron. Aún así, Festo, el sucesor de Félix, estaba dispuesto a entregarlo en sus manos. Para evitarlo, el apóstol apeló a César, a lo que el gobernador respondió: «A César irás». Hechos 25, 11 y 12. El juicio se celebraría en Roma. Así que Pablo se embarcó rumbo a Italia, pero la nave naufragó y tuvo que pasar el invierno en la isla de Malta. Cuando por fin llegó a Roma, vivió 2 años en una casa alquilada. Aunque estaba bajo custodia, jamás perdió su entusiasmo y siguió predicando el reino a todos los que lo visitaban. Preguntas de repaso. ¿Qué ocurrió después de que Pablo curara a un cojo en Listra? ¿Cómo se resolvió la polémica sobre obedecer o no la ley mosaica? ¿Por qué viajó Pablo a Roma y qué hizo mientras estuvo allí? Sección 24. Las cartas de Pablo a las congregaciones. Pablo envía cartas para fortalecer a los cristianos. Basado en Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. La recién formada congregación cristiana cumpliría un importante papel en el cumplimiento del propósito de Jehová. Pero sus miembros tuvieron que soportar persecución directa e incluso enfrentar peligros sutiles dentro de la congregación. ¿Cómo lograron mantenerse íntegros? Las 21 cartas de las escrituras griegas cristianas les dieron el ánimo y los valiosos consejos que tanto necesitaban. Pablo fue el autor de las 14 primeras, desde la carta a los romanos hasta la carta a los hebreos. Todas ellas llevan el nombre de su destinatario, ya fuera una persona o una congregación. Veamos algunos de los temas que trató el apóstol. La moral y la conducta. Quienes cometan fornicación, adulterio u otros pecados graves y no se arrepientan, no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 a 21 y 1 Corintios 6, 9 a 11. Los siervos de Jehová no deben permitir que los dividan las barreras nacionales. Han de ser generosos y ayudar a sus hermanos en la fe. El apóstol los anima a abrirle el corazón a Jehová y les aconseja: oren incesantemente. Pero para que Dios los escuche, tienen que orar con fe. ¿Qué consejos dio Pablo a las familias? Los esposos deben amar a sus esposas tanto como se aman a sí mismos. A su vez, ellas deben respetarlos de corazón. Además, Dios espera que los hijos obedezcan a sus padres, y que éstos los eduquen con amor y en armonía con los principios bíblicos. El propósito de Dios. La ley mosaica protegió y guió a los israelitas hasta la llegada del Mesías prometido, pero los cristianos ya no estaban obligados a obedecerla. En su carta a los hebreos, cristianos de origen judío, Pablo aclaró tanto el objetivo de la ley como el papel de Cristo en el cumplimiento del propósito de Dios. Explicó que muchos aspectos de la ley eran proféticos. Por ejemplo, los sacrificios de animales simbolizaban el futuro sacrificio de Jesús, con el cual se perdonarían nuestros pecados de una vez por todas. Por tanto, la muerte de Cristo hizo que el pacto de la ley quedara obsoleto. La organización de la congregación. Los hombres a quienes se les confían responsabilidades en la congregación tienen que satisfacer elevadas normas de conducta y cumplir con ciertos requisitos espirituales. Además, es de vital importancia que todos los siervos de Dios se reúnan con regularidad para recibir valiosa instrucción espiritual y animarse unos a otros. Cuando Pablo escribió la última de sus cartas, la segunda a Timoteo, se hallaba de nuevo en Roma, preso y a la espera de que comenzara su juicio. Solo unos cuantos cristianos valientes se arriesgaron a visitarlo. Como el apóstol sabía que se acercaba el fin de su vida, escribió:
He peleado la excelente pelea. He corrido la carrera hasta terminarla. He observado la fe. Segunda a Timoteo 4:7. Es probable que fuera ejecutado poco tiempo después. Sin embargo, sus cartas continuaron ayudando a los verdaderos cristianos a servir fielmente a Dios, y aún hoy lo siguen haciendo. La siguiente es información suplementaria. ¿Quién es la descendencia prometida? Tras el pecado de Adán y Eva, Dios le dijo a la serpiente en lenguaje simbólico: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza, y tú le magullarás en el talón». Génesis 3:15. Según Revelación 12:9, la serpiente original es el diablo. Ahora bien, la identidad de la descendencia que magullaría su cabeza era un secreto que la Biblia fue revelando a lo largo de varios siglos. Unos 2000 años después de que Adán y Eva pecaran, Jehová señaló que el libertador prometido sería un descendiente de Abraham. Siglos más tarde, el apóstol Pablo explicó que la parte principal de la descendencia era el Mesías, es decir, Jesús. La muerte de Cristo fue la simbólica herida en el talón que se predijo en Génesis 3:15. No obstante, Jesús fue resucitado por Dios y hecho vivo en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. Además, Dios decidió que la descendencia tendría una parte secundaria, compuesta por 144,000 seres humanos que también heredarían el reino prometido. Tras morir, serían resucitados para vivir en el cielo como seres espirituales y reinar junto con Cristo. Como Rey en el cielo, Jesús pronto quitará de en medio al diablo y su descendencia, que está formada por los demonios y la gente malvada que apoya a Satanás. Su gobierno traerá paz y felicidad a quienes sean fieles a Dios. Y así, al final, Jesús mismo aplastará la cabeza de la serpiente, la aniquilará. Preguntas de repaso. ¿Qué principios morales y de conducta contienen las cartas de Pablo? ¿Qué explicó Pablo respecto al papel de Cristo en el cumplimiento del propósito de Dios? ¿Qué instrucciones dio el apóstol sobre la organización de la congregación? Sección 26. La tierra vuelve a ser un paraíso. Por medio del reino mesiánico, Jehová limpia su nombre, acaba con la maldad y deja claro que Él tiene derecho a gobernar. Basado en el libro de Revelación. El último libro de la Biblia, Revelación o Apocalipsis, le da esperanza a toda la humanidad. Escrito por el apóstol Juan, contiene varias visiones proféticas y alcanza su punto culminante con el cumplimiento del propósito de Jehová. En la primera visión, el resucitado Jesús anima y corrige a varias congregaciones. En la siguiente, se nos describe el trono de Dios en los cielos, y vemos a seres espirituales alabando a Jehová. Al acercarse el cumplimiento final del propósito de Dios, el Cordero, Jesucristo, recibe un rollo con 7 sellos. Cuando abre los 4 primeros, salen a escena 4 jinetes. El primero es el propio Jesús, quien ha sido coronado rey y va a lomos de un caballo blanco. Los otros 3 montan caballos de diferentes colores, y simbolizan la guerra, el hambre y la peste, características de este mundo que pronto llegará a su fin. Al abrirse el 7º sello se escuchan 7 toques de trompeta, que aluden a la proclamación de varias sentencias divinas. Estas llevan a otras 7 plagas, o manifestaciones de la cólera de Dios. A continuación, Juan ve el nacimiento de un niño, lo cual representa la instauración del reino de Dios en los cielos. Estalla una guerra, y Satanás y los demonios son expulsados del cielo y arrojados a la tierra. Entonces se oye una voz fuerte que dice: ¡Ay de la tierra! ¿Por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y está furioso. Revelación 12:12. Jesús vuelve a aparecer en los cielos en la forma de un cordero,
y a su lado hay 144,000 personas elegidas que reinarán con él. Es en Revelación donde descubrimos que la parte secundaria de la descendencia está compuesta de 144,000 seres humanos. Revelación 26. Después, los gobernantes de la tierra se reúnen para el Armagedón, o la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso, y se enfrentan al jinete del caballo blanco, Jesús, y a su ejército celestial. ¿Cómo termina esta guerra? Los gobiernos son aniquilados y se encierra a Satanás. Jesús y los 144,000 reinan sobre la tierra durante 1000 años, y al final de ese milenio, Satanás también es destruido. Revelación 16:14. ¿Qué hará el reinado milenario de Cristo por los humanos obedientes? Juan escribe: Jehová limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Revelación 21:4. En efecto, la tierra vuelve a ser un paraíso. De esta forma, el libro de Revelación termina de transmitir el mensaje de la Biblia. Por medio del reino mesiánico, Jehová limpiará su nombre y dejará establecido para siempre que el derecho a gobernar le pertenece solo a él. La siguiente es información suplementaria. Babilonia la Grande. En el libro de Revelación se llama Babilonia la Grande a la religión falsa, todas las confesiones que no obedecen al Dios verdadero, y se la pinta como una gran ramera que se prostituye con las potencias políticas del mundo. Según explica Revelación, Dios hará que dichas potencias se vuelvan contra la ramera y la destruyan. Revelación 17:1-5 y 16 y 17. Preguntas de repaso. ¿Qué representan los 4 jinetes? ¿Qué ocurre según se acerca el cumplimiento final del propósito de Dios? ¿Qué es el Armagedón y cómo termina?